We're going to move on now to Vamos a pasar ahora al segundo orador de la mañana, who is joining us online. So I would que like to está introduce you. conectado de forma virtual. George Les Alt. quiero presentar a Jörg Alt, Born in Germany, nacido en Alemania, a Jesuit. He holds jesuita, degrees in tiene theology, graduados en philosophy, and teología, sociology. filosofía y Has sociología, been working for 20 years with the Jesuit y lleva Refugee 20 Service años for trabajando en el raising servicio awareness of jesuita para los climate and refugiados, environmental sensibilizando issues. sobre cuestiones Since climáticas y his time medioambientales as a missionary priest desde que in the fue Nile Mountains misionero of en Belize. los montes He's de involved in Belice, climate activism los montes Maya de since the Belice. start of Ha the participado en el Fridays for activismo Future movement, climático desde que and empezó el movimiento his de friendship Viernes por is el with the Futuro activists of the y last generation. mantiene una amistad con los Presently, activistas he is de a Last priest at Generation. UVM A día de hoy and cooperator of the es Jesuit Mission Office and sacerdote the de la Jesuit universidad y Center for cooperador Social con la Ecology Oficina de Misión Transformation Jesuita y el of Centro Nuremberg. Jesuita para la Transformación Socioecológica Welcome en to Nuremberg. George. Bienvenido, George. York. Thank you very much for this Muchas introduction. gracias por la I hope presentación. you understand. And I'm famous for talking too fast, so especially Soy I have to famoso por hablar muy deprisa. Lo lamentamos, pero el sonido de la conexión se interrumpe. I was asked 3 point in my presentation. Es un sonido muy First, how did I recortado. arrive at my Bueno, commitment? Second, ¿cómo he llegado yo a why este the compromiso? En environmental segundo social lugar, issue is particularly ¿cuáles key? son los problemas sociales y ecológicos en este Last, campo particular? Y related to cuáles the son los third desafíos week of the espirituales que spiritual tienen que ver exercise. con la tercera semana de los ejercicios espirituales So, de los que voy a first hablar? point, how did you arrive at your commitment? Primer elemento, ¿cómo llegué yo a mi Yeah, compromiso? it is very important for me to emphasize Es muy that for me, importante destacar aquí being also a member of old generation, que I ser realized that there's miembro a big de gap Last between knowledge and Generation understanding. Of me di course, cuenta de que había una I was laguna de working conocimiento y de for comprensión. decades for Yo social justice llevaba and décadas environmental trabajando con issues, la justicia and I social knew y that los climate change is a medioambientales y big sabía que el problem. cambio I climático era un problema encountered the problems in de Belize gran and calado. encountered it in Ese Africa, problema lo vi and en still, Belice, I did en not África, understand how serious the issue is. pero no era It's the consciente de la Fridays of gravedad Future movement del who problema. Fue el really movimiento de led Viernes por el me to Futuro que bridge realmente between knowledge me and understanding. inspiró a Because when the colmar esa Fridays laguna de of conocimiento y Future took comprensión, the streets porque in Germany cuando a and Viernes por el criticized my Futuro generation that empezó a we did not criticar a mi enough generación to en Alemania, a fight climate decirnos change que and no all this, I hacíamos was suficiente really en la angry lucha contra el because cambio what climático, what me was I doing enfadé for 40 porque yo years? pensaba, And bueno, ¿qué he estado I was haciendo en los really últimos 40 años? Y very realmente, angry. And pues me my enfadé boss, Klaus muchísimo. Petröder, told me, well, Y if you are Klaas angry, why Fitchburg are you me speaking at dijo, me? Go bueno, to the pues Fridays si for estás Future and talk to them. enfadado, no me lo I digas a accepted. mí, vete a hablar So con la gente de Fridays for Viernes por el Future Futuro. explained to me the Y lo concept of hice tipping y point, me which so explicaron el far concepto I del did not punto de understand. inflexión, Only que yo no in había entendido. 2019 I came to En understand the seriousness of 2019 the tipping point llegué system. a It's a entender climate system. este All these sistema de puntos de interconnected inflexión en el sistema issues in the climático, world todos los climate problemas system which can interconectados en el sistema influence each other. climático universal My favorite, for global. example, is Mi ejemplo permafrost in favorito Siberia. es el If permafrost en permafrost is Siberia. thawing, it Si se releases deshace el methane, which permafrost, is 84 times more libera potent than metano, the que carbon dioxide. If es the services 83 have veces más warmed potente que el faster, CO2, some of con the lo sea cual ice el is clima melting, the se Greenland ice sheet calienta de is forma más melting, acelerada, and se the Atlantic deshacen los circulation casquetes is polares y la slowing. circulación atlántica se So here we ralentiza. have just Con lo one cual, example of aquí four tenemos un interrelated ejemplo issues de cuatro which cuestiones could affect our interrelacionadas life que podrían acabar as we know it. afectando a nuestra vida en Europa tal como la At this hemos conocido. time, I still thought, okay, it's En aquel more momento serious than I thought, pensé, but we still bueno, have es más time grave de lo que to pensaba, pero seguimos teniendo definitions. And tiempo para this lidiar con estas misconception of cuestiones. mine was Y destroyed este by Hans concepto Henning. erróneo This is mío Henning. me He was lo 28 years disipó old when he Henning, este started joven que tenía an 20 años, unlimited hunger cuando strike ahead of the inició una huelga de 2021 hambre general elections in Germany. antes de las elecciones generales de And 2021 Henning and alemanas. 6 friends went Henning y into the hunger 6 strike by amigos se declararon en asking huelga de the hambre question, why is indefinida politics
y se now after preguntaron only talking por about qué los políticos de cara a las um, elecciones generales solo hablaban del economy, coronavirus, de about la economía, budget restraints, and de not las about the limitaciones future of the young presupuestarias y no generation del futuro and de los jóvenes, de las jóvenes devastating generaciones, consequences of así como las climate consecuencias change in devastadoras the global del south. cambio And climático en they el were sur global. asking with their hunger Y strike con su huelga de all the hambre politicians to also put these pedían issues a los on the políticos a poner agenda estas of cuestiones their sobre la campaigning mesa y en sus programas and y yeah, campañas electorales. this was very difficult. I had Aquello the fue muy background to complicado. establish Yo links to the ayudé entre bambalinas a main establecer representatives of the vínculos parties, con los the representantes principales de Conservatives, los the Green Party, and partidos, the Social con los Democrats, conservadores, el Partido Verde, and los socialdemócratas, with limited y success bueno, con because un it was éxito obvious that limitado, porque Olaf resultó Scholz, the bien Social obvio que Democrat, Olaf was Scholz, going el to become Chancellor, socialdemócrata, but lo he iban a was hacer the only canciller, one who did pero not él get era el back the único request que of no respondió a las peticiones de estos jóvenes. Ellos les ofrecían pues reuniones privadas después de las elecciones, pero Henning insistía que este tema había que sacarlo a la luz pública. A la izquierda vemos a Henning al principio de la huelga de hambre y a la derecha al cabo de 28 días sin haberse alimentado ni haber bebido durante unas horas en la UCI del hospital. Henning habría muerto si Olaf Scholz no hubiera dado su brazo a torcer y lo hubiera llamado, pues le quedaron realmente pocos segundos antes de morir. Fue un momento muy complicado. Pero desde entonces, pues Henning y yo somos muy buenos amigos, aunque estamos en desacuerdo en múltiples cuestiones, como por ejemplo el tiempo que nos queda para resolver los with the campaign to ban landmines. recibir el Premio Intellect Nobel de la Paz politicians por have been una known campaña contra las minas talk about terrestres these issues with y los no result, políticos habían hablado de estas practical cuestiones life, sin llegar that a I buen was puerto ni poner ningún receiving esfuerzo academic práctico. professors of high reputation, which did not make Y public and politicians to listen to my messages bueno, better. I los was políticos y el writing público no me 15 habían books on escuchado. these Había issues. escrito 15 Nobody really libros gave sobre a esta shit on cuestión, it. pero la verdad es que a todo el If you're mundo working se on la these traía muy issues for floja. conventional Así means, que and nobody is listening, of course there si is a uno question, escribe what can y you do to habla sobre estas make cuestiones, people pero nadie le listen, escucha, to claro, make uno se plantea, ¿qué politics hago yo listen? para que me And escuchen, this para que los was the políticos, point la clase where política I me also escuche? Y decided to aquí join decidí civil unirme resistance. a la And this resistencia civil. image I took Esta because it's imagen not just la young tomé activists porque no blocking solo roads in había Germany and activistas going into jóvenes civil bloqueando las resistance, it's carreteras en also Alemania y scholars luchando and por la scientists. resistencia This cívica, was a sino también blockade académicos y which científicos. 10 Este bloqueo scientists did in lo hicieron 10 Munich. científicos en All Múnich. these white coats are eminent Y scholars las on batas blancas, climate pues change, hablamos on de nutrition, on eruditos sobre agriculture, cambio on climático, health, nutrición, and I was agricultura, taking part salud, as a y specialist yo on participé en el migration. bloqueo como So we were especialista en blocking the migraciones. roads, we were giving Bloqueamos la lectures in front of carretera the impartimos ministry here in Munich, clase delante del and ministerio en we stopped Múnich traffic, we y stopped paramos el daily tráfico. routines for Paramos la 2 hours rutina cotidiana before the durante 2 police was horas antes clearing de us. que la But again, policía we have nos the same obligara a kind of retirarnos. experience. Pero bueno, un poco la Politics isn't misma listening, experiencia. La activism is clase listening, política no everybody nos is annoyed escuchaba, el público that we are tampoco, todo el mundo disturbing the molesto routine. porque And les the only dimos consequence al so far traste we con su have is rutina that we are y la getting única arrested, consecuencia that fue que we nos are detuvieron getting to courts, that y we nos llevaron a receive los guilty verdicts, tribunales and que I'm nos, facing 8 weeks of nos prison time so far. sentenciaron. De hecho, yo Let's tengo una find it sentencia this de 8 time. I semanas have de my next cárcel. De court hecho, la semana que viene, appointment el and viernes, probably tengo tomorrow mi will siguiente be cita added to this. judicial y se me Yeah, va a aumentar of la pena, course, it is seguro. not Por popular to be supuesto, no es in civil popular resistance, but participar de la resistencia I cívica. was pushed into these activities Pero a mí also me by the African forzaron Jesuits, a by Charlie meterme en Chilufya, estas who some actividades of you por might parte de know of Xavier you. Lufia, un And when I jesuita told africano que Charlie quizá Chilufya conozcan. for the first time Cuando that yo hablé con the él por last primera vez generation in y Germany le has hablé de blocked Last civil Generation en roads, Alemania y de los bloqueos de Charlie was carreteras, Charlie yeah, very y appealed by Lufia this. And pues se vio muy at the first conmovido por estas acciones. road blockade, he sent Y en el primer not only bloqueo he, de but carretera, his no solo message él of solidarity was this y one. otros mandaron este mensaje de Welcome and support the solidaridad. courageous action of so many Celebramos y people in apoyamos Munich las across acciones Germany valientes de in tantas support personas of en toda climate Alemania justice. en apoyo de The la justicia activists' climática. A activities través de today, sus actividades motorists activistas, have hoy been interrupted. At the los same time, conductores se han the visto disruptions interrumpidos y a su caused vez las interrupciones causadas by these
por estos actos justificados de desobediencia civil, nada que se quedan muy pequeñas al lado de lo que causa el cambio climático. Los jóvenes que bloquean las carreteras alemanas de hoy alzan las voces por nosotros. Charlie me dijo que lo que hacíamos en Alemania y en el Reino Unido y en Francia y en Suiza, así como en Italia, no estoy seguro sobre España, me dijo que era una contribución muy importante porque nosotros, el norte global, somos los que causamos el problema y el sur global es el que sufre. Y el sur global no tiene voz ni voto en lo que hacemos en el norte global para llevar adelante la transformación social y ecológica. Con lo cual es muy importante que defendamos el sur global en nuestras actividades. Y en todo lo que yo he hecho en Alemania, todos los bloques en los que participé, siempre hubo interés expresado por jesuitas del sur global, lo que me legitima hasta cierto punto, aunque no consiga influir al público, ni a la clase política, ni a los jueces. Pero a mí me deja tranquilo. Muy bien, llegamos a la segunda parte, a la segunda pregunta, que era ¿cuáles son las cuestiones sociales y ecológicas principales en este campo en particular? Yo utilizo mis protestas como si fuera una exclamación. Sigo siendo jesuita, sigo manifestándome, presentando peticiones, sigo escribiendo artículos y libros, pero en algunas situaciones también salgo a la calle y pongo el acento en los contenidos y los temas principales de mi trabajo, que siguen siendo la vulneración de los límites planetarios. El cambio climático es simplemente una de esas violaciones, que vivimos en una época de policrisis, porque tenemos la guerra, la hambruna, muchas cosas de las que el cambio climático es una más. El gran problema que yo siempre encuentro es que la humanidad, la política, el público, fracasa a la hora de entender que la causa de todas estas crisis es sistémica, es el capitalismo neoliberal. Los temas más concretos que yo trato, entre estos tres más generales, son las migraciones, la transformación socioecológica, el populismo y la amenaza a la democracia, la imposición fiscal y la justicia con los pobres, la explotación de los recursos naturales para la transformación y para lo que llamamos el crecimiento verde, la práctica y teoría de la desobediencia social y resistencia, así como la reflexión socioética de nuestros tiempos. Última pregunta. ¿Cuáles son los desafíos espirituales que tienen que ver con la tercera semana de los ejercicios espirituales de los que estoy hablando aquí? Los desafíos para activistas climáticos como yo y a la luz de la sociedad en general son la brecha entre el aplauso por nuestra participación justificada, oportuna y generosa y la falta total de cambio político. Porque se nos elogia por lo que hacemos, pero todos los jueces de los tribunales me dicen, padre, está haciendo lo correcto, qué valiente es, realmente está siguiendo usted su brújula moral, pero no obstante le tengo que sentenciar por lo que hace, porque al final está incumpliendo una ley. Así que hay una brecha y esa brecha no hay que pasarla por alto. Luego, el hecho y la sensación de futilidad y falta de comprensión en lo que intentamos hacer y alcanzar. Mucha gente se enfada cuando bloqueamos la carretera, pues las madres que llevan a sus hijos a la guardería, los trabajadores que van al trabajo. Y el mensaje que lanzamos es que esa interrupción del tráfico simboliza lo que se avecina con el cambio climático, como en el sur global, donde el cambio climático también interrumpe la vida cotidiana, desde las inundaciones, los movimientos de tierra, los cortes eléctricos, etc. Con lo cual, hablamos de
atascos, The next etc. point, Pero es para simbolizar lo que ha see sucedido. El siguiente parallels to paso, the el siguiente punto, y aquí Passion vemos of el Christ. Yeah? The paralelismo con la overwhelming pasión power de of opposing Cristo, opponents. el Pilate enorme and poder the de high los priest were for oponentes, Jesus. The fossil fuel corporations en were las for us. corporaciones de In combustibles the end, it fósiles, is the son fossil esa industry oposición, porque al who final es la still has a industria lot of fósil power in la the que West and sigue who is detentando el blocking poder en Occidente y the la que things which needs to be done. bloquea aquello que Especially hay in que hacer. Germany, Sobre todo en the Alemania tabloid which is most hay un outspoken against periódico whatever is done populista to resolve the que climate crisis critica todo lo que se hace belongs para with resolver la crisis 40% to climática. Ese Peter Cairn, periódico which is the es world's largest 40% investor in fossil propiedad energy. del And of inversor course, if más a grande del newspaper mundo en tabloid belongs to combustibles fósiles. 40% Y to such claro, an investor, cuando un of periódico course the populista newspaper is pertenece writing a not una corporación de combustibles fósiles, in the sense pues of climate no va a activists, but escribir it's nada writing a in the favor del interests activismo of climático, sino que va a escribir siempre fossil a favor del corporations. interés de las corporaciones fósiles. Next point is that we A realize continuación, that whatever we are doing is too late vemos and that de we forma can't stop things descarnada from que happening. vamos tarde y que no vamos a poder evitar Again, que the estas cosas IPCC said sucedan. in El Grupo de Naciones 2025 Unidas sobre el Cambio emissions have to go Climático down, and dijo we que en all know it's 2025 not going debíamos to empezar happen. a bajar las Yeah, emisiones. what's Todos the sabemos que esto difference no va a with suceder. us? Y claro, And esto que tiene I que ver con also nosotros, realize ¿no? among young Y people that también yo veo que eco-anxiety, entre los burnout, depression jóvenes la is growing, ecoansiedad, el and síndrome del quemado y la this depresión also van al pushing alza, many people lo out que of hace, activism bueno, que because they mucha say, gente okay, abandone el now activismo, I have to take care of myself, and porque de repente tienen que cuidarse losing a the sí spirit of mismos fighting y porque against pierden these las ganas de luchar problems. contra todos estos problemas. What are the challenges for climate activists Otros and maybe me retos para personally? activistas climáticos como yo mismo. Yeah, the challenge is that we have emotional links to creation, Tenemos and vínculos emocionales con la if we realize creación how creation y is al suffering darnos cuenta under del sufrimiento de la climate change, creación of course, por el it cambio also does climático, something with you. And pues esto I'm también te also gardener afecta in the a Ukama título Centrum in Nuremberg. personal. Y And Kama, en el centro it Ukama en always was Nuremberg, hurting me in the last years when en the los summers were últimos getting años, drier and bueno, los drier. veranos han ido And I siendo cada really vez had to más share the little secos water I was y collecting from rain with a few tenía que plants recoger agua which I de tried to lluvia keep alive. para And regar las pocas the same plantas que story I'm seguían con hearing from vida. other activists Y yo when oigo they las mismas historias de otros take their time activistas off and make a walk in que the forest. They pues se don't van a see pasear the por el green bosque para leaves. Yeah? They desconectar y see no se that the ven green hojas leaves are having verdes. brown spots. Las hojas verdes Meaning tienen that todas manchas the forest marrones, is lo que suffering and significa que el the bosque trees are going to sufre die. y que los árboles van a So, acabar of course, muriendo. if you are aware of the Así problems, que, you bueno, si discover these uno es problems consciente elsewhere, de and los this does something problemas, with pues your los va descubriendo personal y mood. esto le afecta a uno en su And estado de ánimo. as you can imagine, if you are doing things like Y se this, you are imaginarán que si receiving a uno se lot of dedica a hate estas and resentment. cuestiones, pues recibe mucho Because odio y if you're sitting on the resentimiento. road and Tanto si estás sentado motorists bloqueando come up to you and una scream at you, carretera, los conductores te or if you're acercan, receiving te emails, chillan, if you o are también having a a través post del of correo social media, electrónico, people si want to uno kill cuelga you algo en las for redes what you sociales, are pues doing. todo el mundo te quiere asesinar Yeah, por if todo lo you que are haces. a psychological stable person, or Y si you eres can una persona file this away. But psicológicamente the estable, pues lo puedes activists capear, are pero sensitive people, and los activistas they're son suffering personas a lot from this sensibles kind of y hate and también resentment. reciben mucho Um, desprecio y resentimiento. yeah, then of course some people try to Y cheer you luego up and hay say, quien ah, te come intenta on, animar, things ¿no? are Y not te so dice, bad, venga, va, que you will no succeed. es todo tan negro, You're venga. taking things too serious. Well, fucking hell, they Bueno, are serious. no, claro que es Yes, things grave. are easy to make Vamos, you think they es are not serious. horroroso. It's a taken, Estos yeah. So intentos de these animarle a kinds of uno cheering son up are taken erróneos. out of the problem. Hay que dejar de intentar esconder el Then you problema. realize if you are going into this Y kind of luego, climate activism, si this is uno se dividing mete en families in activismo communities. And climático, this pues is also esto something divide a las activists are familias y a suffering a lot, las that comunidades. Esto lo están they sufriendo follow mucho los their conscience, activistas, they're doing porque the ellos right siguen su things, and their conciencia, family and su friends conciencia, hacen lo correcto, say, pero oh, sus amigos y what you familiares are doing is just dicen, pues no, lo que hysteria. estás haciendo es Try to fruto de get la your sane senses histeria. back. Venga, So vuelve a la in the razón. social context where you should be El at home, contexto where you should feel social support, en is casa, fighting you ¿no? and Donde is habría que criticizing you. recibir ese apoyo, pues va So you contra are ti, te losing critica, con social lo cual ahí context uno and social pierde el support. contexto If social, you el are apoyo really social,
very isolated, y se like siente muy Jesus when aislado his como disciples are Jesús. running away. Todos sus You are left with discípulos se very fueron few who y a are still uno trying le to quedan support you in muy solidarity. pocas personas que permanezcan a su lado And para then there is a follow-up. solidaridad. Y Blockades and luego, protests on bueno, the el streets is seguimiento, still los bloqueos y somewhat las protestas cheerful en and las heroic. calles, bueno, There's a son lot going eventos on, alegres, and yeah, heroicos. even with the police, we had a Incluso good time. con la policía nos lo hemos I'm pasado always more bien. surprised. I always think A that the mí police is a siempre problem. me ha No, not at sorprendido, all. siempre pensé que la policía era The el police problema, pero no, para normally are nada. young La people, policía por young lo family general son fathers, and agentes whenever the police jóvenes, was padres de arresting us familia, after the y cuando la activities, policía nos there detenía are después de always nuestras some actividades, young bueno, policemen siempre había speaking up to algún us policía and whispering joven in que our venía ear, hasta "Thank you for nosotros what y you nos are decía doing al here oído, for the gracias, system. gracias por lo que I'm hacen, very porque yo grateful for tengo what you are hijos doing, y les and please agradezco don't be mucho angry estas that I have to do acciones. my Y job por right favor, now no se by enfaden arresting conmigo, you." tengo que hacer mi trabajo y le voy a detener. Being with the police is always nice. Así que bueno, But siempre ha sido agradable el the trato hate con la and aggression policía, comes in with the public pero prosecutor. el That is why odio the y la prosecutor agresión is viene del fiscal, executing porque the el political fiscal line. es el que Bavaria is very ejecuta tough, la línea política, que and en all Baviera these es legal muy procedures are out estricta, of the y limelight. todos estos If you are procedimientos sitting on the bench in the jurídicos courtroom, no you're tienen really el feeling very foco, lonely porque cuando uno because se sienta en el banco de los it's like nothing acusados on, en un and you tribunal se face siente the muy solo, consequences which are porque, bueno, pretty nasty. está enfrentando And consecuencias yeah, bastante if you're getting desagradables. a guilty verdict, Y which si is además lo sentencian a uno, 99% the que en case, el then 99% of de los course casos there es are así, many say, pues well, if muchos our dicen, bueno, wonderful state is handing down a si guilty verdict, nuestro Estado maybe maravilloso it's nos really something sentencia justified como that you are culpables, pues a lo punished mejor and that you hay are una being locked justificación away ahí, or ¿no? pensioned. Y es So cierto this, que of uno course, debe also acabar is not really encarcelado. good for your Obviamente todo personal esto no es muy confidence positivo para la because these confianza kind personal, porque este tipo of de critique also does something crítica with your también moral afecta position. a la situación Challenges personal for de me cada as a cual. Jesuit and pastor. Y luego para mí los retos como jesuita Yeah, it's pastor. very difficult to keep my own Es sense of muy life, difícil a mí hope alive. No? If mantener you ese are sentido de esperanza, really ¿no? Mantenerlo understanding vivo. science, if you're really Porque understanding si how uno serious entiende la the problems ciencia, are, entiende la how gravedad de los problemas, yeah, how speedy we are on the track to la disaster, velocidad que it's very llevamos difficult to hacia el believe that abismo, pues change is difícilmente possible. Of course, God puede could creer come uno que el down cambio es and posible, ¿no? take Claro que us podría from the cross, descender but Dios de los on cielos the y other hand, bajarnos de la that cruz, pero yo estoy God convencido is respecting de human que freedom, Dios which is coupled with respeta la responsibility. If libertad humana que human, debería ir de la mano de la if the human responsabilidad race humana. in its Si freedom Dios deja a la thinks that raza this good and humana what en we are doing libertad, is what we want to do, bueno, that pues parece que lo que also estamos God haciendo es lo is que queremos respecting what hacer we are y doing. Dios If this leads to respeta disaster, okay, nuestra obra y it's si ello our nos lleva al responsibility desastre, bueno, and pues He es will not nuestra stop us. No? responsabilidad y There's no nos always va this argument a by right-wing parar. Catholics, Y oh, los God católicos promised de that He derecha was the siempre promise dicen, that He will no, not destroy the Dios earth nos anymore. prometió que no And destruiría if la it comes tierra. Y si llega ese peak to shove, momento God will interfere and y protect us acabamos from entre what la we are espada y la doing. pared, No, pues Dios nos then this protegerá de lo will que estamos happen haciendo. No, because no creo que vaya a wars pasar are eso, suffering porque los are not problemas que God's problem. tenemos No? no son The los flood problemas of de Dios. Noah was God's problem. El But the diluvio de floods Noé which are sí que fue el problema de Dios, now on the pero ahora earth are mismo results lo que of está human pasando en la tierra está causado por el human ser humano, activities. And por las if actividades we are not humanas. getting the Y change, si God no will not cambiamos resolve the problem nosotros, for us. Dios no nos va a resolver la papel. We are on the road to disaster, and Y this aquí is a very estamos en depressing medio thought. de un desastre y es un pensamiento Yeah, que nos lleva bastante a la depresión. and yeah, I still have this kind of spiritual Yo sigo hope that teniendo God is algo able de to open esperanza doors and espiritual. Dios abre convert your puertas, hearts and Dios convierte moving the corazones powerful into y the right direction. también I have moverá a experience in los my que life están which en el made me poder a hacia la buena skeptic. dirección. Pues yo tengo experiencia en la vida y sigo Activists aferrado a esa convicción. don't have Los this activistas experience and no this tienen esa conviction. experiencia, no tienen experiencia Yeah, en if esa I really try to convicción. keep my Así que sense of si hope yo alive, intento it's mantener mi sometimes very esperanza difficult con for me vida, to a veces es yeah, difícil, keep this hope es muy in a way difícil alive that mantener esas activists esperanzas believe también me that entre los they have this activistas hope. para que ellos crean también So que I hay stand esperanza. here between a Así rock que and a ahí hard place. On the me one encuentro side, entre la I'm in espada y la danger of pared, por losing una hope parte con and el still doble clinging to the peligro de little hope I perder have.
la and esperanza y instilling también as I said, predicarla, lo poco que me responsibility queda, as a predicarla pastor entre to los activistas also y mi give this credibilidad kind como of pastor hope to también la intento activists and utilizar to para keep them going trasladársela a ellos para que and sigan adelante not falling desde la into esperanza y para anxiety que no and caigan falling en into la depression. ecoansiedad, el síndrome del And of burnout, course, ¿no? Que it's no very se quemen, que difficult no tengan depresión, que no tengan to bear the angustia. critique Y from es muy Christian and difícil right-wing Catholics who también are recibir thinking la that I'm a crítica de bad la priest derecha by católica también, que abandoning me the tilda good de Catholic faith and mal following the sacerdote porque eco habían religion of abandonado mi movement. religión y I mean, me he there ido a la are religión de quite a los number of jóvenes, people la also ecorreligión. trying to Hay maybe mucha do the gente good que priesthood intentan following the que most cuelgue los political correct at hábitos, Rome ¿no? calling me Incluso se ha presentado una queja I'm sobre still mí en thinking that Roma. Yo what I'm doing sigo is about pensando que lo que estoy for haciendo va en la universal línea, va en apostolic sintonía preferences, con las that preferencias is apostólicas accordance to the universales, prophets and que yo Jesus. trabajo de But conformidad con there los are quite a profetas number y of con people Jesús, in the pero Catholic Church hay who gente en la think Iglesia this wrong Católica que way, and sigue pensando que estoy is actuando killing the mal church, y que estoy destruyendo la distracting the Iglesia church y que from the estoy issues which are important to distrayendo the a la Catholics. Iglesia de temas que son más importantes What are para our todo buen strengths? católico. ¿Qué es lo que nos da First of all, la yeah, of course, there fuerza? is also support, Bueno, respect, and primero tenemos todo admiration. el But apoyo, respeto y yeah, admiración de it is fuera, sí, eso little lo in recibimos, pero comparison es to poco hate and en resentment which comparación is con major. el resentimiento y el odio que But of recibimos, que es course, mucho mayor y to pesan know mucho that más. what Pero I'm doing is in the evidentemente tradition of the prophets saber and y Jesus' pensar que yo civility sigo la is tradición de los peaceful civil profetas, de disobedience. Jesús, la desobediencia This is civil de yeah, Jesús very también. important to me, Es muy and importante I'm tener esa always having creencia, this la favorite llevo example conmigo y siempre that utilizo Jesus el broke ejemplo de que command, the Sabbath. Jesús en el If sábado, there was a human being in front of him, si tenía un ser humano Jesus could really have enfrente, told him, "Come realmente le again hubiera podido tomorrow because the decir, Sabbath venga is holy." mañana But porque es un día for Jesus, sagrado, the de arrangement fiesta, el for sábado, the human ¿no? Pero well-being was él even more important estaba tan than comprometido por el the third bienestar del ser humano commandment. So que I'm always saying, el if mandamiento. what Así I'm que doing yo is siempre digo que si lo que yo hago an attempt to es un mitigate intento suffering in de this world, mitigar el I think sufrimiento en I'm in good este company. mundo, pues creo que estoy en buena Yeah, being a compañía. Jesuit and Ser part of the Society of Jesus, jesuita, of course, formar there are parte de also la other Compañía de Jesuits Jesús, evidentemente. who did Hay what I otras was doing. compañías y I hay met otros Daniel jesuitas que han Berrigan, for hecho lo example, que in the yo. Dan 45th birthday, Berrigan, su and I was impressed of this 85 cumpleaños, man. le conocí y In me those pareció lo days, más I did not ever impresionante. Por aquel entonces envisage no that I hubiera also yo might pensado become jamás one que of quizá this yo kind, también but sería un poco alguien yeah, como when Dan de was su arrested nivel, ¿no? Pero 215 bueno, times, I a was Dan le han arrestado arrested so far only 10 230 times. veces. A mí solo 10 de So yeah, there momento is me han still arrestado. Bueno, ahí a estamos. way to go. Or Eso Stan Swami. voy por I buen was camino. doing a Luego lot of Stan Swami, advocacy que ha hecho until mucha Stan Swami incidencia released my book, política and I was y se está arrested on intentando que various liberen, que accusations. arrestaron con We acusaciones were not we were maoístas. not successful in getting him No out of pudimos and he lograr died in prison. que le So sacaran de yeah, la cárcel y falleció. Están I think en la doing this cárcel. kind of civil resistance Así que together hacer with este tipo de resistencia other civil activists y is also cívica con something otros where I think I activistas can sirve de follow a algo y es tradition algo, yo creo que eso which sigue además yeah, la tradición, people sigue like una Daniel Berrigan and tradición Stan que Swami gente como were Dan standing Berrigan in. y Stan Swami Very important for representan. me Muy is the importante friendship para mí with también these las young amistades. activists. Yo As soy I mentioned, amigo de especially estos Henning jóvenes has a very activistas. special place Henning, in my que life mencioné antes, tiene un since lugar en mi vida muy our importante, joint ocupa un history with the lugar. hunger strike. Hemos compartido su And historia con su yeah, huelga if de we are in hambre solidarity y si in the good uno está en spirit, solidaridad y en buena this is really sintonía con important toda esta gente, pues eso for es muy me to importante carry y da on. mucha It's the same fortaleza. with A mí me da la poor fuerza de people. seguir adelante, igual que I con los was doing pobres. project work in Yo Africa. I estuve was living with trabajando en the Maya África, Indians in haciendo proyectos Belize. también en And Belice, la comunidad maya. yeah, Y whenever I have doubt sí, whether cada I'm on vez the que right track, it's also tengo helpful for me dudas, to a mí me think ayuda about these siempre people pensar in que Africa and in todas Belize who esas are gentes, suffering todos esos pueblos now en Belice, en África, que already conocí, con los que me vi from the climate y crisis. que ahora están sufriendo de And primera mano la crisis climática, que yeah, todo eso me está another thing which is helping me, for reafirmando que example, voy is por el that buen I camino. have Y otra cosa que always me ayuda activists también or other people who are es que close to me siempre in hay this gente fight cercana a on my mí, en desktop. esta So lucha, en mi whenever lucha, y I les turn tengo on my en computer el or ordenador. on Y cada my vez que cell enciendo el phone, the ordenador o first el I see móvil, lo are primero faces que of veo people son who think imágenes I'm
fotos que me pongo de gente con la que me siento en solidaridad y luchamos juntos por la justicia climática, así que cuando me tambaleo eso me marca la dirección. Y luego la oración, por supuesto, la vida de oración, que es muy simple. En mi caso siempre intento reconectar por las mañanas con Dios, todas las mañanas. Intento también pensar en todas esas situaciones ya en esa larga vida que he tenido, larga, en que he tenido siempre la sensación de que Dios está presente, que Dios hace buenas cosas incluso sin que yo ayude, sin que yo contribuya, ¿no? Por ejemplo, campaña para prohibir las minas de tierra. Yo fui parte del proyecto que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 97, el 87. Esa campaña no hubiera recibido ese premio sin la ayuda de Dios y sin el trabajo de Dios. También lo que estamos haciendo nosotros como participantes en la campaña también, pero Dios movió el corazón de los negociadores y eso al final llevó a la Convención de Ottawa, que han firmado ya 168 naciones. Y esa experiencia de esa campaña me da esperanza. Y pienso que quizá lo que estamos haciendo con el considerable sacrificio, movilizando a las personas adecuadas en el momento adecuado, en el momento oportuno, pienso que todo lo que tenga que venir no será tan destructivo como quizá pueda parecer ahora. Yeah, I'm coming to the end. Ya The voy Passion of terminando. Christ, La pasión as de depicted in the Cristo, scripture, tal y como can be a nos good coping aid for explica los climate ejercicios activists. espirituales, puede Whoever ser is una in buena manera de afrontar eco-activism una experience a estrategia lot de of doubt, afrontación para los suffering, activistas resentment, and climáticos loneliness. cuando estamos sufriendo, If cuando this can be tenemos las linked with the dudas, cuando passion hay of resentimiento, experience of Jesus, soledad then there también. Si is, eso of se course, vincula con la pasión, la experiencia de access to the Jesús, strong food of entonces tenemos resilience, acceso a una gran cantidad de resiliencia, encouragement. consuelo y aliento y ánimo. Y en eso nos The problem, of refugiamos. course, is El that problema, what I evidentemente, was es talking to you, que, and bueno, lo que I'm sure that you contaba understood what antes y I was seguro que han trying to say, entendido lo is que he intentado Chinese explicar, to climate ¿no? activists, because the Así, por Catholic Church ejemplo, and la Catholic Iglesia priests are Católica, of los very sacerdotes low católicos, esteem, at tienen, least in Germany. bueno, Many young poca people left autoestima en the church Alemania. Hay by leaving muchos the jóvenes church que se because they han are ido de la following iglesia our y al traditions irse de la and iglesia pues han immaterial. perdido pues las And imágenes, las I'm tradiciones saying that y the third week la experience tercera semana, por aligning with the ejemplo, fate of Jesus alinearse can be a very con el destino co-cognitive de Jesús. Eso puede interaction ser una with ayuda a la hora de experience afrontar estas in our experiencias. Yo lo passion veo as así climate y activists. experimentamos nuestra This pasión is como a language activistas which young climáticos. Y ese es people un in Germany lenguaje que los are no longer jóvenes en understanding. Alemania So ya no comprenden. again, as a Ya no lo Jesuit and as comparten y priest como in touch jesuita with y these como young people, of sacerdote que estoy course, en contacto we con los have to jóvenes, do a lot of veo que basic work. tenemos que hacer mucho We trabajo have de to reinvent base, a different mucho language trabajo para reinventar to un lenguaje connect with the diferente, para experience of young conectar people, con las to inform experiencias them de of los ancient jóvenes, myths para and informar en la manera de yeah, reflexionar assist sobre them todos estos in ways asuntos, which is more related ayudarles de to their manera experience que and les their oriente, understanding, pero desde rather su than comprensión y desde su trying to experiencia y preach no the intentando good predicar news of la the buena religion which is to nueva them. But ignaciana it para is que les by llegue. Pero joining them yo in espero que solidarity, al solidarizarme con ellos, con los trying to talk jóvenes, to them, intentar sharing acercarme a messages and ellos, maybe hablando con they ellos y mostrar este marco, pienso que al get final eyes and quizá awareness podamos towards abrirles los this ojos y la conciencia hacia los ejercicios activism. espirituales With this, también I de finish Ignacio. my Y con esto presentation. termino Thank you mi very charla. much. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much, George. and thank Muchísimas you for your gracias, patience and your Georg. Gracias por perseverance la as well. I know paciencia I speak también, for por la everybody when I perseverancia, y lo say digo de parte de we are todos very aquí. glad we did not Qué fail to suerte y hear qué bien que your hemos very podido moving seguir testimony. tu So thank you for bearing with us. presentación. Todo ha funcionado al final, así que I'm gracias just going to por la invite us now paciencia. just to take Quisiera 1 ahora minute dedicar to un absorb what we minuto, have voy a heard, pedir un minuto de also then silencio para maybe to consider absorber what question lo que or acabamos de the points escuchar we y would like quizá to put empezar to a George should the pensar en technology preguntas allow. para York, si nos lo permite la técnica.
Okay, thank you. And now we Muy bien, pues open up muchísimas for questions gracias. or Y ahora, comments, pues and, turno de George, I preguntas, trust this will work. comentarios. Así que confiemos, George, que va a funcionar la tecnología. I'm speaking in Spanish. No sé Maybe si you have puedo to- hablar en español. Quizá habrá que poner el canal de traducción en inglés. I don't speak Spanish. Yeah. Maybe you have to use the translate. Quizá tiene que conectarse al canal de traducción en el Zoom. Or I Okay. can try and synthesize your question. Is that Well. okay? yeah. English. Yep. I can hear you, yes? Okay. Yes, Bueno. everything is fine. Muchas gracias por tu testimonio. Soy Carlos de Chile, vivo al sur de Chile con comunidades indígenas mapuche. Y quisiera hacerte la siguiente pregunta. Me parece que muchas veces el discernimiento entre lo legal y lo legítimo no es blanco o negro, sino que tiene muchos matices, no fáciles de discernir. ¿Te ha tocado estar en la situación en que has tenido que discernir desde esa perspectiva de lo legal y lo legítimo, cuando has tenido que discernir si apoyar, acompañar o estar en un movimiento en donde la acción política o de violencia política, como cortar un camino, bloquear un camino, pasa em, a la, ¿cómo se dice? Em, Al sabotaje de las industrias. Lo digo por las experiencias que tenemos en el sur y que uno tiene que discernir en ese espacio. Okay. First of all, what we are doing in Germany Lo que is estamos haciendo not en Alemania is no sabotage. no es I have sabotaje, not ¿de yet acuerdo? No es participated in violento, these kind of no es actions. There are other sabotaje. Yo he groups doing this. participado en otro And, tipo de acciones. Hay grupos que sí se dedican a we hacer esas refuse cosas. to, Nosotros no. Nosotros accept that blocking the rechazamos road is aceptar violence, el because que the una legal vía definition sea, is very clear. sea It is sabotaje o sea, violence, but in our violencia. understanding, Bueno, según violence los textos is legales puede force parecer que sí, executed pero towards para other nosotros la people, violencia es and una suffering. fuerza And que this is hace not que the case sufran otras if you take a personas. car. Y eso no es el There's caso no si tú violence, detienes a un suffering vehículo is para que no siga acceptable. avanzando. I Simplemente le still think retrasas. that No es violencia, no le haces violence daño. is Y esa es la the fossil diferencia con la industry violencia, ¿no? Las industrias following their fósiles, profit and their cuando business, persiguen su killing people negocio y without matan a gente en el sur reason global, eso sí es is violencia, porque el vínculo entre profitable business esos and negocios that's dying and rentables, death in the global su south modelo de is negocio y las muertes en el sur global, eso es un vínculo of que course está claro y que se ha legitimate demostrado but not y es legal, así. but Es there el could be a hard legítimo room y no es in that legal conversation lo que what estamos we haciendo y do es lo que is executing argumentamos violence. cuando nos dicen que nosotros Now, hacemos violencia, did es lo que I intentamos discern argumentar. Si between tuve que the difference discernir yo between en algún the momento legal and esa diferencia legitimate? entre lo que es legal y Well, lo que es by legítimo, definition, bueno, civil por definición, civil la resistance is desobediencia illegal, civil although that's a es weak word, ilegal y la break resistencia laws. también, porque rompes leyes. The Efectivamente, point is, estás when do you infringiendo enter into leyes. civil La division? cuestión To es enter into the cuándo civil entras en division, ese tipo de this I tried to actividades. elaborate in my presentation, Lo he intentado is explicar en mi legitimated presentación. Tú te if metes you en have esa the feeling that actividad whatever si you tienes la do in a sensación legal way de does not que lo que puedes give you the hacer por desired la vía results. legal no te va a llevar a tus resultados a los que tú And then, of deseas. course, Y there are entonces, different steps. evidentemente, también hay First of all, distintos you have activities. pasos I que te han first llevado a realizar esas making of actividades. La laws primera vez que rompí la ley, que infringí la ley, food
fue robando comida de los contenedores de los supermercados. En Alemania cada año hay 12 millones de toneladas de cosas comestibles que se desechan, que se tiran a la basura, bueno, porque nos sobran. Y la primera actividad con mis amigos fue ese robo de comida, y distribuíamos cosas comestibles gratuitamente para destacar el desperdicio de alimentos en el norte global. Esa era la acción y la intención. Al hacerlo, me di cuenta que es importante también un punto para el Papa Francisco, que ha dado en Twitter incluso, ¿no? Y en simposios también ha escrito sobre este tema. Y el Papa puede decir lo que quiera, pero en la práctica y en la política no cambia nada. Y entonces es cuando les dije a mis superiores que quería participar de ese robo, de esa campaña de robo, porque era otra manera de realizar una actividad simbólica para destacar ese problema que tenemos, que el norte global está viviendo a costa del sur global. El norte global vive a costa del sur global, y esa es una manera de entrar en la infracción de la ley. Sí, actué contra la propiedad, pero incluso la Constitución alemana me respaldaba, porque dice en un artículo que la propiedad tiene que servir al bien común, con lo cual tenés a nivel de la ley, la estás infringiendo, lo estás incumpliendo, sí, pero incluso la Constitución te legitima lo que estás haciendo. Es la razón también por la cual pues la Fiscalía paró en su campaña, porque pensaba, bueno, es que la posición de este señor no es para ir a tribunal, ¿no? Pero incluso ahí estamos hablando de parar calles, hacer sentadas. Incluso así pensamos que la ley vista en positivo nos puede dar derechos, pero hasta ahora, la ley penal, en la ley criminal, hay una cláusula, hay una disposición en la ley penal que dice que si tú infringes la ley, pero lo haces para proteger a personas de más daño, esa infracción de la ley no es penal. ¿De acuerdo? Es decir, y hasta ahora los jueces no están aceptándolo en nuestro caso, no están haciendo caso, pero si llegamos al Tribunal Constitucional en Alemania, si lo logramos, pensamos que esa disposición y esa interpretación tendrá mucha importancia, porque lo que estamos haciendo siempre lo hacemos con la intención de que el gobierno respete los tratados internacionales, la legislación nacional, los veredictos de nuestros tribunales constitucionales. Ese es el argumento, es el gobierno el que infringe la ley, y nosotros también infringimos la ley para protestar contra esa infracción previa de la ley por parte del gobierno. O sea que es complicado, y por supuesto que pensamos mucho reflexionamos sobre lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y lo que hemos hecho, y cómo lo vamos a argumentar ante el público y ante los tribunales y ante la sociedad. Fernando López, equipo itinerante de la Amazonia. Thank you very much, my all dear Muchas brothers. gracias, querido hermano. Gracias por estar jodido, pero contento. Por estar enamorado junto a los crucificados y a los maderos cortados, donde las heridas están más abiertas y la vida más amenazada. Gracias por tu testimonio de estar en el Calvario, abrazando la cruz, con los crucificados y con los maderos cortados. Y una última cosa, bendita la madre que te parió. Thank you very much. Yes, this is heartening, but of course I know Gracias, muchas gracias. that Estoy hablando entre hermanos, eso también lo sé, y que comparten ustedes mis sentimientos. Eso es un placer de los que pocas veces tengo ocasión de disfrutar. O sea que mi madre, que todavía vive, se lo voy a decir, le voy a trasladar ese mensaje que usted me manda para ella. Gracias.
By the way, Y por cierto, mi primer caso en tribunales le pedí a mi madre si quería venir. Ella va en silla de ruedas, no habla ya apenas y estaba súper a favor de acompañarme. Quería venir la pobre, pero los médicos al final no la dejaron venir al juzgado. Tiene 88 años, pero si fuera por ella, se venía. Mis padres me dan mucho apoyo y también toda mi comunidad donde yo vivo, así que estoy en una situación bastante privilegiada, muy diferente de muchas familias de activistas con las que de las que hablaba en mi presentación, que están mucho más fragmentadas y mucho más divididas de este tema, pero toda la provincia, la comunidad de jesuitas a las que yo pertenezco, hay toda gente que me critica también, los que dicen que hago cosas malas, bueno, tienen su justificación porque hay muchas personas que donan para nuestras escuelas o residencias y dicen si los jesuitas toleran al tipejo este imbécil en el rango en que está, ya no vamos a donar más y no quieren seguir dando dinero, que es una chorrada, porque el trabajo en las universidades, en las escuelas, todo eso sigue siendo bueno y válido antes de que un tonto como yo se sentara en medio de una calle. No veo qué tiene que ver, pero bueno, es un prejuicio bastante ridículo y una excusa y un pretexto para dejar de pagar, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que están haciendo los jesuitas en Alemania. I'm Zaki, a Jesuit from Soy Lebanon. Zaki, I was jesuita happily del very Líbano. touched Me by he quedado the conmovido, me ha amazing emocionado young people who mucho are la interested cantidad by de this problem. jóvenes que están Because interesados I'm por este working problema, porque chaplain yo in university, yo soy and the big capellán problem en una is that the universidad young y el people are problema not que veo es que interested los by jóvenes anything. no parece que no les importe So, nada, and no I les think interesa that nada. because Es lo que you yo veo. said Pero something, I como find usted ha it dicho key algo que a to mí me ha understand. parecido If you are fundamental, aware of the ¿no? problem, Dice, you si will uno es see it. consciente del And problema, I lo va think a poder they are ver. not aware, Pues es que yo creo que no son and they don't want conscientes to be y aware que of no any quieren problem ser because conscientes they de are ningún aware problema that they will porque see son the conscientes problems. de que entonces los So verán I don't si son ask for a conscientes. No, solution, no estoy but pidiendo ni una respuesta ni una I find solución. that Simplemente the presence decir of these que young men are la presencia de really todos esos jóvenes que usted some mostraba y de los que sign of hablaba es hope una señal de esperanza, es un and signo de of the esperanza, work of God. ¿no? Y del trabajo de Dios también. Solo quería decírselo, gracias. Yeah, but again, Sí, pero es que ha habido un resurgimiento, ¿no? De implicación. Antes de la pandemia, todo esto ahora se ha parado un poquito, ¿eh? Hubo como un auge, llegó la pandemia, también en Alemania causó mucho daño entre los jóvenes por el tema del aislamiento, por los que se contagiaban y entonces les preocupaba el bienestar inmediato y no tanto luchar por un futuro quizá más lejano dentro de años. Y hay un grupo, sí, hay un grupo de posibles personas que se dejen reclutar para este tipo de campañas de actividades, pero eso va flaqueando un poco. También ha cambiado otra cosa. Antes de la pandemia era más fácil para los jóvenes y el público en general fiarse de los eruditos, ¿no? La reputación del IPCC en Alemania antes de la pandemia era una institución muy respetada, pero con la pandemia en Alemania, la crisis que todo eso generó, pareció que dividieran la opinión pública sobre los expertos, ¿no? También a la hora de explicar el virus, y de manejar la pandemia y cómo se gestionó todo el tema del coronavirus. Que sí, que es verdad, ¿eh? Es algo sin precedentes, no nos había ocurrido nunca y desde el mundo académico, político, se tuvo que improvisar para lidiar con el problema. La crisis climática es otra cosa porque eso se conoce desde hace décadas y se ha estudiado en profundidad y hay unanimidad total, pero la experiencia de la pandemia, a todos aquellos que quizá no quieren escuchar a los eruditos, bueno, les da una
una excusa. Bueno, claro, es que durante la pandemia quedó clarísimo que aquí pues nadie sabe nada, están todos divididos, unos piensan una cosa, otros piensan otra. Claro, el cambio climático, qué sé yo, si realmente es cierto, hay mucha duda, hay mucha confusión, quién me dice que esto es cierto, y hay confusión entre entre la gente joven y no tan joven, jóvenes y mayores. El mundo ha cambiado y estamos intentando ahora presentar estos temas y luchar por ellos, pero es que el mundo antes y después de la pandemia es diferente. Sí, buenos días. Mi nombre es Félix, soy jesuita en España, Valladolid. En primer lugar, me siento muy agradecido por su testimonio y muy emocionado. Y quería preguntarle sobre la resistencia civil institucional. Si el Papa Francisco en Laudato Si nos dice que la conversión ecológica es también una conversión comunitaria. Entonces le pregunto cómo siente usted que la propia Compañía de Jesús y las instituciones de la Iglesia están haciendo resistencia civil, pero institucionalmente. Si se siente que la compañía no solo le apoya a sus acciones, sino la propia compañía debiera tener un papel más de denuncia y de profecía en este tema. Gracias. Me encantaría que me respaldaran en las calles más jesuitas, pero ya también soy consciente de que no todo el mundo, bueno, comulga con esta llamada, pero yo estoy muy satisfecho de lo que estoy haciendo y mi padre provincial me está dando su apoyo y es que, claro, hay tanto cuestionamiento público que me consuela mucho saber que el padre provincial está conmigo, que está a mi lado y que me apoya y ya es mucho, ya es mucho. En la comunidad jesuita puedo decir que me respaldan bastante. Otras organizaciones religiosas como los franciscanos, los benedictinos. Bueno, yo siempre he intentado que se apuntaran al carro, pero bueno, van envejeciendo y las congregaciones que tienen un problema de envejecimiento, pues tienen otros problemas, que no es el cambio climático precisamente. Y en cuanto a los obispos, pues cada 2 por 3 celebramos una convención católica, la tuvimos hace 2 semanas de hecho, y cada 2 por 3 se me acerca un obispo y me dice, ay padre, tú eres la fe profética de la Iglesia Católica, qué bien, qué bien. Pero esto no lo voy a decir en público, ¿eh? Es una cobardía que de verdad la menosprecio, porque la investigación nos dice que es importante contribuir a ese punto de inflexión y lo que hay que hacer pasa porque los líderes religiosos digan la verdad sobre la situación que enfrentamos. Y en este artículo al que he hecho referencia sobre ese punto de inflexión, el punto de no retorno social, el Papa Francisco da un ejemplo fundamental de claridad, de alzar la voz y decir la verdad ante el poder. Si los obispos católicos en Alemania dijeran exactamente lo mismo que decimos nosotros, los activistas, pues realmente marcaría la diferencia, sobre todo en el debate público. No tienen que sentarse a bloquear la carretera ni ser detenidos, no, una carta pastoral sobre el sector de los combustibles fósiles y el daño que le está causando e infligiendo al mundo. Pero parece que es algo imposible tener esperanza de que algo así sucederá, con lo cual está en nuestras manos una vez más. Sí, la resistencia institucional de otros grupos es parecida a la Iglesia luterana, mismas limitaciones, pero bueno, supongo que esto tiene que ver con que en Alemania el Estado y las iglesias están muy interconectados. Somos demasiado ricos para permitirnos decir la verdad. A lo mejor es más fácil en otros países. Hola, George. Soy Trevor Scott, soy jesuita de Canadá. Mi pregunta,
A lo mejor lo ha vivido usted. No sé si usted dirige a alguien a nivel espiritual y está intentando discernir si quiere participar de la desobediencia civil o acción climática. ¿Cómo le ayudaría usted a discernir y tomar una decisión? Lo pregunto porque yo creo que la desobediencia civil ocupa un lugar en nuestra sociedad, tiene cabida, pero si alguien nos busca para ayudarles a discernir y a decidir si participar o no en la desobediencia civil, y es un tema que nosotros a título personal, bueno, que estamos en desacuerdo político con ello. Un ejemplo, en Canadá, hace un par de años, a lo mejor lo conoce, la protesta de Trucker contra la vacuna, los mandatos de las vacunas, y aquello inundó Ottawa y acabó en los tribunales. A mí aquello me costó muchísimo, pero a su vez creo firmemente en la desobediencia civil, con lo cual como acompañantes espirituales o directores espirituales, ¿cómo ayudamos a las personas a discernir? Aunque nos estén preguntando si deben participar en una desobediencia civil contra políticas climáticas, que es lo que está pasando en Canadá. Vemos protestas de personas de la derecha que están en contra de la acción gubernamental en cuanto al cambio climático. Como acompañantes espirituales, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes o a quien sea a discernir cuando la desobediencia civil es una decisión sabia, legítima? No sé si lo he entendido todo, de la pregunta. Porque la comunicación, el sonido no me ha llegado muy bien. ¿Cómo ayudamos a los jóvenes a discernir y tomar las decisiones correctas y no las incorrectas? ¿Es eso? Yo no asesoro directamente a los activistas porque esto lo deciden en sus círculos. Yo estoy más bien en contacto con los círculos de organización de Last Generation y lo que hago es cooperar con ellos en el desarrollo de una estrategia general o el programa general del movimiento. Yo solo sé que todos los activistas con los que yo colaboro rechazan la violencia, la acción violenta. Tenemos que darnos cuenta de que nuestras actividades polarizan en Alemania porque los bloqueos de carreteras hacen que la derecha, los extremistas de derecha, avancen. Y cuando nos damos cuenta de ello, debemos cambiar la estrategia. No hay que ponérselo fácil a los que hacen el mal, los súper ricos, y optar por actividades que puede hacer nuestros grupos para mantener esa legitimidad. Y una tercera línea de actividades que hemos desarrollado ha sido un programa para intentar resolver la polarización en nuestra sociedad, como por ejemplo reunir a populistas, a activistas, para dar pie a conversaciones entre esos grupos opuestos para que se entiendan y para disipar las tensiones en la sociedad. Obviamente, también se dan protestas violentas en Alemania. Lo de los camioneros en Canadá, pues ha pasado con los agricultores en Alemania. Y es curioso porque los agricultores en Alemania mostraron una violencia tremenda y realmente pusieron a la gente en peligro, pues llenando las carreteras de heno
bloqueando outcry in public carreteras, and the prosecution by the authorities was pero much las more autoridades los than persiguieron is mucho against our menos peaceful protest. que lo que hacen con So, nosotros y nuestras yeah, protestas sometimes pacíficas. things are really Así strange. que bueno, las cosas son difíciles de entender, un poco raras a veces. Yeah, it's not really what you asked me because Realmente no era su pregunta, pero I'm bueno, not really involved or repito part que of the yo last no generations. I'm only formo parte de involved Last on the leadership Generation, level sino of que the solo last estoy generation, implicado a but nivel de the liderazgo last del generation movimiento. itself has Pero a Last really tough Generation training per program se tiene un for programa de potential formación activists. So muy if you really potente want to para join the last activistas generation, you have potenciales. to Así undergo que training. si uno You quiere are formar parte de Last closely Generation, tiene que scrutinized pasar por whether la you are a formación psychological y stable además, person. pues The valoran problem si eres una if persona last estable a generation is nivel satisfied psicológico. that you Y really entonces, cuando Last remain Generation te peaceful da luz under verde, stress and under ahí, pressure, then you are permitted es decir, cuando se sabe que to the reaccionarás bien active activist en una groups. situación de If estrés y the depresión, entonces last ya puedes pasar generation a is formar not parte de un grupo de sure that activistas. you are Pero si keeping Last your Generation discipline, then you are duda not permitted de tu into disciplina activities y because compromiso con yeah, las the last actividades, generation has all interest porque that bueno, Last no Generation activist is tiene todo el losing interés en his que ningún discipline and for activista example if they are hit by incumpla la motorists disciplina y, por they're ejemplo, hitting si back. un Yeah. So conductor les really pega, pues que vayan a devolver try el to golpe, ¿no? have only people on the streets Solo who quieren a if they are being gente hit by motorists en las just calles que si accept the blow reciben and el golpe hope de the un police will conductor, come pues or que lo the acepten y que bystanders esperen will try a to que restrain llegue la the policía o furious que people, las which personas de always alrededor exist. intenten But reducir al conductor. the whole program of Last Así que Generation es un is programa de formación de Last geared up Generation to muy completo y que lo diffuse que busca tension and to es keep the disipar la discipline and to tensión, be mantener la without disciplina violence. y mantener la ausencia de violencia. Thank you, George. Gracias, I know George. we could continue Sé que for much podríamos longer, seguir aquí but mucho, that mucho also feels tiempo, like a very good pero image, me actually, parece now una buena considering the imagen, third ¿no? week Para to maybe terminar, draw teniendo presente que estamos en la tercera considerations semana for this part y of the de morning cara to a a close. los But I know elementos that de la everybody mañana, here podemos would like cerrar to aquí, join me in thanking you very pero much seguro que for hablo your en nombre de presentation. todos cuando le doy las gracias por su presentación. Well, you still have Fabian with you, so he also is quite knowledgeable about these things. So if you have further questions, just go to Tienen Fabian. a and he is certainly Fabián also entre happy to ustedes y él sabe mucho de estas cosas y siempre se Thank you. And I ofrece think para we should also ayudar. say thank you very much Acudan to a everyone Fabián si dealing tienen with the alguna technical duda. side of Muchas the gracias a los morning. It's técnicos very también de la exciting. sala. Muchísimas gracias. Indeed. Okay, I wish you Muy a bien, good conclusion of pues your les conference deseo and thanks un for buen the final invitation. del simposio y gracias por la invitación. Okay, I think now it's time Muy for bien, pues ha coffee. llegado el momento del café. And we have half an hour. Media So hora back here de at pausa. 11:45. Volvemos a las menos cuarto. Gracias.